en Jerusalén. Y también con respecto a la situación que se estaba dando mundialmente, porque vamos a ver que esto trasciende las naciones, no solamente era para Jerusalén, sino que para muchas naciones y para distintos tiempos, porque la profecía no solo fue para el tiempo de Habacuc, sino que se proyecta para el final de nuestros tiempos, o sea, llega periodo de la gran tribulación, milenio y la eternidad. Entonces, en una parte que vamos a encontrar aquí de capítulo 2, versículos 1 al 5, encontramos que el Señor le dice a Habacuc, aunque la visión tarde, aférrate a ella. Eso fue algo de lo que el Señor le respondió a Habacuc. Aunque la visión tarde, aférrate a ella. ¿Quién quiere explicar a qué se refiere este texto de que aunque la visión tarde? ¿Puede tardar la visión? Sí. ¿En qué sentido? Lo que pasa es que ahí está hablando de la paciencia que debe tener uno, aunque tarde la visión va a llegar, pero va a llegar en el tiempo del Señor, no en el tiempo de uno. Cuando está hablando de visión, ¿a qué se está refiriendo? A la visión que Él tiene para nuestras vidas. En este sentido, ¿cuál sería la palabra sinónima de visión? Visión, visión. Profecía. Eso. ¿Quién contestó? Hermana Yo, Termita. sí. Sí, aunque la profecía tarde, aférrate a ella. ¿Verdad? O sea, la profecía puede ser de cumplimiento inmediato, pero puede ser de cumplimiento a más largo plazo. Pero lo que le dice el Señor a Habacuc es que se aferre a la profecía. Eso mismo nos responde a nosotros. Esto aplica para nosotros. Nosotros ya tenemos toda la profecía. No hay nada pendiente de profetizar. Todo está profetizado. Ahora, la pregunta sería, ¿estamos aferrados a la profecía o no la hemos considerado siquiera para nuestras vidas? Es una pregunta que queda ahí para cada uno. Habacuc era un hombre que quería respuestas. Estaba perturbado por lo que estaba observando y eso lo llevaba a formular muchas preguntas y preguntas difíciles. Difíciles para Habacuc, pero no difíciles para Dios. Entonces nosotros podemos tener algún tipo de pregunta que vemos difícil, pero para Dios no hay nada difícil. Y en esta profecía de Habacuc vamos a encontrar lo que pasa es que no la asociamos o desconocemos la profecía. ¿Verdad? Dios le dijo a Habacuc, ¿piensas que no estoy haciendo nada? Porque esa era la apariencia, eso era lo que Habacuc podía ver y podía apreciar por la situación que se estaba viviendo. Parecía que Dios no estaba haciendo nada. Sin embargo, Habacuc, con un sentido muy agudo, se estaba dando cuenta lo que estaba pasando, no solo en Jerusalén, sino que en muchas otras naciones. Y él creía que Dios estaba ajeno a todo eso. Y por eso el Señor le dice, ¿piensas que no estoy haciendo nada? En el primer capítulo de este corto pero hermoso libro de Habacuc, hemos podido comprobar la perplejidad del profeta. O sea, si el profeta estaba perplejo por los acontecimientos, yo creo que nosotros estamos más perplejos por lo que nos está tocando vivir. Y quizás estamos pensando que Dios no está en este asunto. Pero vamos a ver qué nos va a decir el profeta. Él observó, o sea, Habacuc observó el escenario de su propia nación y vio que había mucha violencia
y que se estaba quebrantando la ley de una manera muy flagrante. Y pensaba, si el pueblo de Dios está quebrantando la ley y no les está pasando nada, ¿en dónde está Dios? ¿Por qué Él está permitiendo todo eso? Y no se daba cuenta que ya el Señor venía trabajando de una forma muy, pero muy cuidadosa con respecto a ese asunto. Parecía como si Dios no estuviese haciendo nada al respecto. Pero Dios le dio una respuesta a este hombre, a Habacuc, el profeta que tenía tantas preguntas. Dios le mostró que en la primera venida de Cristo al mundo, Él proveería una cruz, el único camino de escape para la humanidad de su pecado. O sea, tenemos que enfocarnos a largo plazo. No pensemos en el día de hoy. No pensemos en los problemas que estamos teniendo hoy. Tenemos que trasladarnos en el sentido espiritual. Tenemos que trasladarnos al punto de saber nuestro destino final cuando todo acabe aquí en la tierra, porque hasta ahí va a tener repercusión esta profecía. Y es lo que Dios le va a decir, le está diciendo aquí a Habacuc. Esa era la razón por la cual él estaba permitiendo el mal. Y esa es la razón por la cual él lo está permitiendo en nuestros días. Dios quiere que los hombres se aparten del mal. Eso es lo que Dios quiere. Pero el hombre no entiende el lenguaje de Dios. El problema con el hombre tal vez no está en su mente ni en sus preguntas o dudas. Quizás el problema es que la Biblia condena la vida de pecado que estamos viviendo. Y eso lógicamente no es del agrado de Dios. Pero recordemos, en cualquier momento en que estemos dispuestos a venir al Señor Jesucristo, con arrepentimiento, con humildad y deseos sinceros de cambiar, Él nos va a salvar. Hay una respuesta a nuestras preguntas que comienza como fue con Habacuc, con ¿por qué? Quizás tenemos muchos porqués. ¿Verdad? La segunda pregunta fue, ¿por qué no juzga Dios al impío? Y Dios le dio una respuesta a Habacuc. Dios le dijo, yo quiero que tú sepas esto. Yo estoy preparando algo. Existe una nación a las orillas del río Éufrates y yo la estoy preparando para que esta nación descienda y tome a mi pueblo en cautividad. Eso dejó más perplejo a Habacuc, porque pensaba Habacuc que Dios iba a intervenir directamente con el pueblo. Pero él estaba preparando a una nación distinta, una nación pagana, perversa, para llevarse al pueblo de Israel cautivo. Ellos van a pasar 70 años allá, le dijo, en Babilonia, y yo castigaré a mi pueblo. Este libro es uno de los libros que la mayor parte de la gente, si los cristianos no lo leemos, mucho menos la gente inconversa. Entonces, los que han oído algo dicen, pero si Dios es amor, pero Dios no puede hacer eso. Dios no puede permitir aquí o allá tal situación. Pero es que desconocen la Biblia, desconocen la palabra de Dios. Aquí prácticamente el Señor le estaba aclarando a Habacuc que estaba enviando a Babilonia para que se lo llevara 70 años. Y recordemos que Habacuc le pidió a Dios misericordia y quiso dar marcha atrás y que quería que Dios también diera marcha atrás a sus planes. Y Habacuc no pudo manejar o manipular, digamos así, la voluntad de Dios. Ninguna persona podemos manipular la voluntad de Dios. No podemos pasar sobre su soberanía. Lo que tenemos o nos corresponde hacer es entender la voluntad de Dios y saber que Él es soberano.
Porque hoy algunos cristianos se preguntan por qué han muerto cristianos con este coronavirus, han muerto pastores. Y la pregunta es, ¿por qué Dios permitió que murieran estos hombres o mujeres de Dios? Pero Dios es soberano y Él tiene respuestas para cada uno. Ellos no se van a salir con la suya, le estaba diciendo el Señor prácticamente a Habacuc. No van a quedar impunes de los pecados cometidos. Sí, así es. Dios juzga al impío. Si juzga a su pueblo, con mayor razón va a juzgar al impío. Yo insisto en decirles que Dios es el gobernante de todo el universo. Y en todo el universo entran las grandes potencias mundiales. De tal manera que ellos también, aunque no se están dando cuenta, Dios los está gobernando y los va a juzgar. O los está juzgando ya. Así parece ocurrir también en la actualidad. ¿No les parece? Parece como que los impíos que atropellan, dañan, engañan, que son egoístas, que no tienen escrúpulos, que son indiferentes al dolor que causan, se estuvieran saliendo con la suya impunes y sin castigo. Pero aunque la visión tarde, le dijo el señor Habacuc, aférrate a ella. Hebreos 13:17, un versículo conocido, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿De qué tenemos que dar cuenta a los pastores de las ovejas? A ver, menciónenme, permítanme, ahorita les van a conectar ahí los micrófonos. Menciónenme de qué, cuando yo me presente delante del Señor y tenga que dar cuenta de Puerta Esperanza, cuenta de qué tengo que darle al Señor. De haber llevado una buena enseñanza, de haber llevado la palabra, una sana palabra. Pero La dice palabra del Señor. que yo tengo que dar cuenta de las ovejas. Ujú. ¿Qué me va a preguntar el Señor con respecto a la congregación? ¿Cómo las instruyó? ¿Qué más? ¿Cómo les jaló las orejas también? Si en algún momento se dio cuenta que se estaban desviando. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Y no las abandonó? ¿Sí? ¿Qué más? Está Acerca de mencionando nuestro solo comportamiento. las responsabilidades mías, pero las responsabilidades de ustedes, porque dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Qué me va a preguntar Dios? Acerca de nuestro comportamiento, ¿Qué que más? si hemos sido corregidos con nuestro mal comportamiento. ¿Qué más? Si nos hemos sujetado, como dicen ahí, que tenemos que sujetarnos. ¿Sí? Obedecer. Que tenemos que aprender a ser obedientes a lo que usted nos diga, porque el bien es para nosotros y ustedes velan por todo lo que nosotros vamos a... Según las cuentas que nosotros le entreguemos a Dios, también Él va a velar. Y hemos sido disciplinados. ¿Sí? Exacto. Si hemos sido obedientes. Si hemos obedecido a nuestro pastor. ¿Sí? ¿Qué Una más? cosa muy importante es el crecimiento espiritual. ¿Sí? ¿Y creen que yo tengo que decirle a Dios la verdad? Sí. Claro. Sí. Bueno, él la sabe. Él ya la sabe desde antes. Él ya la sabe. Él la Pero sabe. me va a preguntar, ¿va? Sí. Me va a decir, ¿y fulanito o la sutanita obedecieron tus instrucciones? ¿Y qué le tengo que decir yo? ¿Sí o no? Claro. La Yo no verdad. voy a poder decirle a Dios sí cuando en realidad no fue así. Cuando él sabe que no. Correcto. Primero que en el cielo no podemos mentir, No. ¿verdad? Segundo, que Él ya lo sabe todo. Amén. ¿Verdad? De manera que yo solo voy a tener que confirmar
aquellas cosas que están escritas en su palabra. ¿Qué era lo que Habacuc le estaba diciendo a Dios con respecto a Jerusalén? Que no estaban obedeciendo la palabra, que se habían rebelado en contra de la palabra, que se habían vuelto idólatras, que estaban causando daño no solo al pueblo de Israel, sino que al nombre de Dios, que se había cerrado el templo por desobediencia a las obligaciones del pueblo de Dios. Eso era, no estás haciendo nada y no te estás dando cuenta de lo que está pasando en medio del pueblo. Y Dios le dijo, yo ya tengo algo preparado. Mira las naciones y te vas a dar cuenta de lo que estoy haciendo. Entonces dice, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. ¿Qué debo hacer yo con alegría? Permítame, no, están desconectados, creo que no oigo. Ya. ¿Qué debo hacer yo con alegría? Obedecer. En base al texto. Miren el texto. Con alegría velar por nosotros. Eco, eso. Ahí dice, ellos velan por vuestras almas. Entonces, lo tengo que hacer con alegría y no Quejándose. quejándome. O sea que yo me puedo quejar con Dios con respecto a la conducta de ustedes, a sus actitudes. Amén. Y entonces dice que eso no es provechoso para ustedes, que yo dé cuentas y que vele por sus almas quejándome. ¿Por qué me voy a quejar con Dios? ¿Por qué Porque creen no le ustedes? obedece. ¿Cómo? No le obedecen las ovejas. Correcto. Ok. Eso era lo que Habacuc estaba pasando y estaba viendo y le está hablando al Señor. Bueno, entonces el versículo 1 dice, sobre mi guarda estaré, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? ¿Qué he de responder tocante a mi queja? Ya sabemos cuál es la queja de Habacuc, ¿verdad? Eran varias quejas, ¿verdad? Pero él dice que va a estar sobre su guarda y sobre su fortaleza. Y ahí va a firmar el pie. ¿Cuál es la fortaleza? O sea que él va a estar vigilante y esperando la respuesta del Señor. ¿Correcto? Pero ¿cuál era la fortaleza? Su fe en el Señor. Dice que él va a estar sobre su guarda y va a estar sobre la fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza? ¿De qué fortaleza está hablando él? La fe. Se refiere al tabernáculo. Él iba a estar en el tabernáculo. Normalmente los profetas iban al tabernáculo o al templo. Ahí llegaban para hablar con Dios. Incluso Dios ahí y hablar con Moisés y con algunos otros, los citaba al templo, al tabernáculo. Y ahí Dios les hablaba, ¿verdad? Entonces, Habacuc dice que va a estar en su posición de atalaya y va a estar en el templo, va a estar de pie y va a velar para ver lo que se le va a decir. Él esperaba respuesta. Y no solo lo que se le va a decir, sino lo que va a responder tocante a su queja. Este versículo es maravilloso. Habacuc dijo que iría a la fortaleza y que iba a esperar ahí. Y cuando él dijo que iba a estar de guardia ahí, él explicó que iba a la fortaleza para ver lo que se le iba a decir. Y esa fue una expresión que utilizaron varios profetas. Usted recordará, por ejemplo, que el profeta Ezequiel dijo que era como un atalaya en la noche. El profeta
era el atalaya que iba a profetizar a la nación. Y Dios le dijo que le consideraba responsable. En Ezequiel 3:17, Dios le dice a Ezequiel: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. 3:18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. 3:19. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiera de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Esta era la experiencia de los profetas. Y es lo que está diciendo Habacuc, que él va a estar en su fortaleza para esperar, va a estar de atalaya para esperar la respuesta que Dios le va a dar y para oír lo que se le va a decir. Así fue que Habacuc se declaró profeta de Dios y que asumía su responsabilidad al decir: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Mire el versículo 2. Aquí Dios le responde: y Jehová me respondió. Aquí está otra respuesta de Dios al profeta. ¿Y qué le respondió Dios al profeta? Y dijo: escribe la visión, o sea, escribe la profecía y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. No para que camine, no para que se quede sentado, no para que se quede inactivo, para que corra el que lea la profecía. ¿Por qué tienen que correr a leer la profecía y por qué le pide que la escriba y que la declare en tablas? En este versículo 2 encontramos al profeta con muchas preguntas en su mente y corazón. Habacuc necesitaba respuestas a sus preguntas y para ello se dirigió a la torre del vigía, y ahí en soledad y quietud Dios le habló. Dios le comunicó pensamientos profundos y le reveló su plan y propósito para la humanidad. Un plan de acción que abarca la existencia y el destino eterno. Oiga, el plan de acción que abarca la existencia y el destino eterno del ser humano. Por eso les digo que la profecía de Habacuc trasciende el periodo de la iglesia, la gran tribulación, el milenio y hasta la eternidad. Porque va a ser una respuesta, dice, eterna para el ser humano. Dios le reveló que tenía un plan por medio del cual él iba a salvar al ser humano, que había provisto un salvador, que iba a pagar con su vida la culpa y el pecado que separaba a los seres humanos del Dios santo y justo, aunque lleno de amor. Desde antes que Dios creara alguna cosa física, todavía antes de la creación del hombre, Dios tenía pensamientos de paz y redención para la raza humana. El profeta Habacuc debía registrar por escrito la visión para preservarla en la posteridad, de tal modo que todos los que la leyeran supieran con certeza que la profecía se había cumplido. Por eso le dice: aférrate a ella. Aunque tarde la visión, aférrate. La profecía tenía relevancia duradera y por esa razón debía ser preservada. Aunque pasaría un tiempo antes de su cumplimiento, todos debían saber sin lugar a dudas que ocurriría en el tiempo determinado por Dios. Babilonia caería ante el reino de los medos y persas, encabezado por Ciro. ¿Cuáles eran entonces las preocupaciones de Habacuc? Lo vimos en el capítulo 1, versículo 2. Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué permite Dios el mal? ¿Por qué permite Dios que su pueblo sea castigado por una nación más malvada que su pueblo?
Todo eso era lo que le preocupaba a Habacuc y eran las preguntas que le estaba haciendo a Dios. Cuando habla de que para que corra el que leyera en ella, se está refiriendo a una referencia probable a dos situaciones. La primera, claridad de forma. Eso quiere decir, para que aún el que la lea de corrido absorba con facilidad su significado. O una claridad de contenido, que es para que el heraldo pudiera transmitir el mensaje con sencillez a los demás. Dios dijo, para que corra el que leyera en ella. Hay muchas personas bien intencionadas que predican o tratan de enseñar que necesitarían leer un poco más antes de empezar a correr. Necesitan prepararse mejor. Hoy en día tenemos mucha gente que sin prepararse se lanzan a la calle a hablar del evangelio cuando desconocen del evangelio, cuando no han pasado por un discipulado, cuando no se les ha revelado la palabra de Dios. Entonces Dios les está diciendo ahí que antes de empezar a correr necesitan prepararse mejor. Dice el versículo 3, aunque la visión tardará, o sea, la profecía tardará, aún por un tiempo va a tardar, pero le dice, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Todo lo que Dios dice o ha dicho por medio de sus profetas se está cumpliendo, se ha cumplido y se cumplirá. De tal manera que nada de lo que Él ha dicho se va a quedar en el olvido. Nosotros debemos depender de Dios, de que Él tendrá una respuesta para cada uno de nosotros para todas esas preguntas que tenemos. Esto va a ser fantástico. Hay muchos que hablan de las maravillas del cielo, de sus calles de oro y demás maravillas. Bueno, todos esos detalles son importantes y hermosos, pero lo que sí esperamos todos es recibir muchas respuestas a las muchas preguntas que tenemos cada uno. Pero mientras tanto, el apóstol Pablo nos dijo que debíamos andar por la fe. Andar por la fe. Al igual que Habacuc, los cristianos a menudo nos molestamos y a veces nos desanimamos cuando vemos las malas actitudes en algunos cristianos, entre comillas, y en nuestra sociedad. Habacuc se quejó con Dios vigorosamente en cuanto a eso. La respuesta de Dios que Dios le dio es la misma que nos dará a nosotros. Ten paciencia. Llevaré a cabo mis planes a su debido tiempo. No es fácil ser paciente. Ser paciente quiere decir esperar, soportar. Sin embargo, es bueno recordar que Dios aborrece el pecado aún más que nosotros. El castigo del pecado llegará con certeza, como le dijo Dios a Habacuc. Espéralo. Va a llegar. En el tiempo de Dios va a llegar. Quizás ahorita alguien puede estar desanimado o molesto porque ve que no llega la respuesta, pero hay que esperar. Versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué quiere decir un alma que no es recta? ¿Quién quiere responder? Ahorita les ponemos ahí el micrófono para que respondan. No es recta. Sí. ¿Qué quiere decir cuando un alma no es recta? ¿A qué se está refiriendo? Está en una vida de pecado, que no vive el estilo de vida de un creyente, que es estar sometidos a Dios. No estar sometidos a Dios. Que no tiene temor de Dios. Que no tiene temor de Dios. ¿Qué más? Que no tiene el Espíritu Santo. Que no tiene el Espíritu Santo. ¿Qué más? Si no está recta, es que se ha desviado de la palabra de Dios. Cuando un alma no es recta, o sea que está separada de la palabra de Dios, lo que le sigue es el orgullo.
se enorgullece. El alma que no es recta se enorgullece. Pero lo contrasta con el justo, porque dice, mas el justo por su fe vivirá. Aquí justo debe entenderse en el sentido de justificado. El justificado por su fe vivirá. Aunque el contexto indica una referencia obvia a los caldeos, este pasaje presenta las marcas que distinguen justos. Distingue a todos los malvados de todos los justos, sin importar su origen étnico. Hay dos características opuestas que se contrastan aquí. Primero, los orgullosos, o sea, los injustos que confían en ellos mismos. Y segundo, los justos que viven por su fe. Por eso dice, el justo por su fe vivirá. A diferencia del orgulloso, el justo será preservado a través de la fidelidad de Dios. El justo o el justificado será preservado a través de la fidelidad de Dios. Este es un camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin es camino de muerte, según dice Proverbios 14:12. Este es el camino que conduce a la destrucción, o sea, lo que estamos viendo del alma que no es recta. Es el camino que conduce a la destrucción, y aquí el profeta ofreció la imagen de un ser humano, simplemente lleno de orgullo, cuya alma no es recta ante Dios. Y esto es precisamente lo que le lleva a la destrucción. Este versículo divide a la humanidad en dos grupos. Uno de los grupos está compuesto por personas que están viviendo basadas en sus propias fuerzas, en su propia habilidad y recursos, lo cual implica la presencia del orgullo. Y el otro es el camino de la fe. Y se explica en la frase, el justo por la fe vivirá. El Señor Jesucristo presentó estos dos caminos. Es decir, que esa persona ha recibido vida, vive su existencia impulsada por la fe y entrará a la eternidad por medio de la fe en su Salvador y Señor, no basándose en su propia habilidad ni en la fortaleza o en la habilidad de otra persona. El Señor Jesucristo lo expresó de la siguiente manera en Mateo 7:13, donde dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El camino es muy amplio a la entrada, pero se va haciendo cada vez más angosto y finalmente termina en la destrucción. Por lo tanto, Dios le estaba diciendo a Habacuc que él se encargaría de los babilonios oportunamente. Él señaló aquí la base sobre la cual él los iba a juzgar. Dios le estaba diciendo a Habacuc, dame tiempo y yo me ocuparé de ellos. Yo voy a utilizarlos a ellos ahora para juzgar a mi pueblo, pero después les juzgaré a ellos también y los juzgaré en una base justa y santa. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo a Habacuc en su respuesta a él, a las preguntas que él estaba presentando. Versículo 5 dice, y también el que es dado al vino es traicionero, es hombre soberbio que no permanecerá. Dice, ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Obviamente que este versículo está hablando típicamente de Nabucodonosor, por lo que está diciendo acá. Pero Nabucodonosor no solamente fue el rey de Babilonia, sino que es el prototipo del cristiano que sigue la misma conducta que él. Aquí tenemos la primera acusación, que ellos se habían dejado controlar por el vino, destacando también que el hombre de Babilonia era un hombre muy orgulloso. La censura en contra de los caldeos sirvió como la base para la denuncia escrita en los versículos 6 al 20. Ellos eran orgullosos y codiciosos, como el infierno y la muerte. Proverbios 27:20 dice, el Seol y el Abadón. ¿Saben qué es el Abadón? El mundo de los muertos. Ahí dice. El mundo de los muertos, ahí está. O sea, dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian.
ojos del hombre nunca están satisfechos. Ellos nunca se sintieron satisfechos y siempre querían más y más. Babilonia llegó a ser la primera gran potencia mundial. Este era el objetivo de ellos, que ellos estaban buscando. Y esto fue lo que llegaron a hacer. Ellos tenían una filosofía que los llevaba a creer que su destino era gobernar a todo el mundo. Muy parecido a lo que estamos viendo hoy en nuestros tiempos. Las grandes potencias peleándose por llegar a gobernar todo el mundo. De lo que hemos estado hablando recientemente del establecimiento del nuevo orden mundial. O sea, un solo gobierno, una sola religión, una sola moneda. Total, que estamos caminando hacia ese mismo sistema que fue por el que caminó Babilonia. Ellos querían eso. Y esta ha sido la filosofía de muchas grandes naciones alrededor del mundo, la de actuar con el mismo propósito, de que algún día llegarán a gobernar al mundo entero. La embriaguez fue un factor importante en la caída de grandes naciones, porque recordemos que estaba diciendo aquí, en este versículo, de que el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Entonces aquí estamos viendo una explicación de esto. El profeta Nahum, nos vamos a ir al profeta Nahum, presentó de una manera muy clara que fue la embriaguez y sus consecuencias lo que hizo caer a Asiria. ¿Bien? Dos potencias de aquel tiempo mundiales cayeron y la razón fue la embriaguez. También fueron los mismos factores los que obligaron a Dios a enviar al reino del norte a la cautividad. La embriaguez del pueblo de Israel los llevó a ser esclavos por los asirios. Pero no se queda ahí esta situación. El capítulo 5 de Daniel relata que el rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, hizo una fiesta y esa fue la noche en que cayó Babilonia. ¿Por qué? Porque tanto el rey como sus príncipes estaban todos embriagados de la bebida en una noche de desenfreno. Pero vean, la historia sigue. Esa fue también la razón importante en la caída de Roma. La desintegración de la sociedad los debilitó ante sus enemigos y provocó la caída de ese imperio, la embriaguez. Habacuc está diciendo que muchas personas nunca llegan a saciarse, que son como el Seol, que nunca está satisfecho. Siempre siguen expandiéndose y nunca llegan a quedar satisfechos. El versículo 6 nos dice: ¿no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Miren, esta pregunta está interesante. ¿Quiénes son todos estos? ¿Y quién es él? Dice, ¿no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? ¿Quiénes son todos estos y quién es él? ¿Quién piensan ustedes? Todos estos serían los israelitas que estaban pecando, que estaban portándose mal. No. ¿No? No. ¿Quién más? Está hablando de Nabucodonosor y todas las personas que estaban cercanos a él y su pueblo. De Babilonia, ¿no? Tibia. ¿Ya vamos llegando? Todos estos hacen referencia a todas las naciones que sufrieron a manos de los babilonios. Todas las naciones que habían sufrido a manos de los babilonios. ¿Qué iban a hacer estos? No se han de levantar todos estos refrán sobre él, sobre Nabucodonosor, sobre Babilonia y sarcasmos contra él. Y dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Ay, esta admiración se empleaba con frecuencia en la literatura profética para introducir una demanda judicial que se había entablado. Así, vamos a ver 5 ayes aquí. Este es el primer ay. O lamento, el primer ay o lamento es un proverbio sarcástico contra Babilonia
de parte de Dios contra esta nación por querer más y por la ambición de apoderarse de aquello que no le pertenecía, despojando a otros pueblos más débiles. Despojando a otros pueblos más débiles. Pero aquí hay un ay. 5 ayes en forma de un cántico burlesco fueron pronunciados sobre los caldeos. Ya dijimos que los caldeos son los babilonios. En anticipación de su juicio pendiente. Presentados en 5 estrofas de 3 versos cada una. Los 5 ayes iban dirigidos a 5 clases diferentes de malhechores. El primer lamento era una acusación de extorsión, el saqueo de naciones enteras bajo la amenaza de daños corporales con el fin de hacerse ricos. Como resultado, se convertirían en despojos para las naciones que quedaran. Y aquí hay otra pregunta. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Le está hablando a Nabucodonosor, a estas naciones. Tengamos, vea esto, póngale atención. Si no se le va a quedar nada esta noche de esta lección, de este capítulo, que esto no se le olvide. Tengamos cuidado de no tener tanta hambre de riquezas materiales que perdamos nuestro apetito por Dios y por las riquezas espirituales. Pongámosle mucha atención. Tómele foto, cópielo, póngalo en la puerta de su casa, donde usted duerme. Y recuérdese esto, no tengamos cuidado de no tener tanta hambre de riquezas materiales que perdamos nuestro apetito por Dios y por las riquezas espirituales. Por eso dice en uno de los evangelios que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Que ahí tengamos puesta nuestra mirada en las cosas de Dios. Porque si nuestra mente y en nuestro ser solo está ocupado por las cosas de este mundo, vamos a sufrir las consecuencias. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida, eso está en 1 Juan 2:16, son trampas, son las trampas de entrelazado de los hombres. Los deseos de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida son las trampas de entrelazado de los hombres y lo que llevó a Israel cautivo. Tenemos, hermanos, que aprender de la experiencia. Por eso se dice, hay una frase que dice que el que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Y aquí tenemos ejemplos clarísimos. Asiria, Babilonia, Grecia, Roma, el pueblo de Israel mismo. Tantos ejemplos y seguimos cayendo en la misma trampa, cometiendo los mismísimos errores. Dios ha dispuesto que en el presente el hombre se gane la vida por medio del sudor de su frente, es decir, con su propio esfuerzo, pero que se cuide de no caer en la avaricia y en la codicia, ya que ellas lo llevarán a la idolatría y la idolatría lo llevará a la destrucción. Ok, es la voluntad de Dios que trabajemos y que nos ganemos la vida con el sudor de nuestra frente. Pero cuidado con la avaricia, cuidado con la codicia, que eso nos va a llevar a la idolatría y finalmente a nuestra propia destrucción. La forma en que Babilonia estaba enriqueciéndose consistía en que otra persona hiciera el trabajo. Así que se apoderaban de otros pueblos por la fuerza para apropiarse de su mano de obra y recursos económicos. Cuando habla aquí Habacuc, que el Señor le está diciendo prenda tras prenda, se refiere a que los babilonios impusieron
gravámenes onerosos a todas las naciones que conquistaron. Esto incluía la práctica de hacer préstamos a los pobres con altas tasas de interés. Sin embargo, Nehemías nos dice al respecto en el capítulo 5, versículo 7. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Usted puede leer el resto de lo que pasó en Nehemías capítulo 5. Versículo 7. Otra pregunta. Y esta es una pregunta de Dios que se la hace a Habacuc con relación a Babilonia. Dice, ¿no se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Cuando habla de tus deudores, son las naciones que sobrevivían y cuyos gravámenes eran obtenidos por extorsión. ¿No sabes acaso que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará? Tú le vas a quitar algo a alguna nación y alguna otra nación después te lo va a arrebatar a ti. Y así fue como los medos y los persas llegaron a ser una gran nación y con el tiempo se apoderaron de Babilonia. Ellos de forma astuta llegaron de noche mientras las autoridades estaban dedicadas a sus placeres, desviaron las aguas del río Éufrates que pasaban a través de la ciudad y por ahí se introdujeron los ejércitos y destruyeron a Babilonia. Yo me pongo a pensar, hermanos, si Dios tiene el cuidado de ver situaciones de imperios mundiales, de lo que se hace, ¿no va a tener interés en ver nuestras situaciones personales? Por supuesto. Y máxime con nosotros que somos sus hijos. Obviamente, Él no va a dejar pasar por alto nada de nuestras situaciones. El versículo 8 dice, por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. Aquí hay una sentencia ya del juicio que Dios había hecho contra Babilonia. Dice, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Y entra el segundo ay. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. En este versículo 9 tenemos el segundo lamento, o sea, el segundo ay. La segunda acusación o lamento de explotación premeditada y motivada por la codicia era una continuación de los versículos 6 y 8 al 8. Los muros de sus casas, las cuales se edificaban con piedra y madera, que habían quitado a otros, testificaban en contra de ellos. Cuando habla de poner en alto su nido, se refiere a cómo querían protegerse de cualquier represalia que sus enemigos pudieran hacer caer sobre ellos. Los caldeos se habían esforzado en hacer sus ciudades impenetrables, pero cayeron de la manera que ellos nunca lo habían esperado. ¿Qué es codiciar? Porque está mencionando aquí varias veces la palabra codicia. Codiciar es desear mucho Desearlo ajeno. o en exceso una cosa difícil de alcanzar, en especial dinero, poder o cualquier cosa para mejorar la situación personal. Creemos que un verdadero creyente debería tener el deseo, no la codicia, el deseo de querer agradar a Dios. Pablo nos dice en 1 Corintios 12:31, procurad, o sea, desead, pues los dones mejores. Pero lo que se menciona aquí, por supuesto, porque consistía en codiciar aquello que no le pertenecía a aquel pueblo. El codiciar la propiedad del vecino, codiciar la esposa del vecino, codiciar la riqueza del vecino, está prohibido en la Biblia, tajantemente. El versículo 10, el Señor le sigue diciendo a Habacuc con respecto a Babilonia. Tomaste consejo vergonzoso
Esto nos lleva a pensar en algunos casos bíblicos de personas que se hicieron de consejeros, no los más idóneos. ¿Se recuerdan que Roboán pidió consejo de los ancianos? Pero luego pidió consejo de los jóvenes. Y aunque el consejo de los ancianos era el consejo de parte de Dios, él no lo escuchó. Tomó el consejo vergonzoso que lo iba a llevar a la vergüenza, el de los jóvenes. Dice, para tu casa asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. El consejo vergonzoso lleva a la persona a pecar contra su propia vida. Tomaste consejo vergonzoso. Los líderes caldeos cayeron en la vergüenza e hicieron daño a su alma como resultado de sus consejos homicidas. Consultaban con gente que no era temerosa de Dios. Versículo 11 dice, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. ¿Puede la piedra clamar? ¿Piensan ustedes que la piedra puede clamar? No. ¿Puede la tabla responder? No. Tampoco. Tampoco, ¿ah? ¿Qué está haciendo entonces el Señor? ¿Qué está diciendo en esto? El anhelo de los caldeos era establecer un reinado intocable e indestructible. Pero los oprimidos que trabajaban en el levantamiento del imperio o las piedras mismas clamarán en contra de Babilonia el día del juicio. En Lucas 19, 39 y 40 leemos, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. O sea, el lenguaje del Señor, que es un lenguaje espiritual, muchas veces no es comprensible para la mente natural, la mente humana, porque el Señor usa a veces figuras o usa situaciones que para nosotros son complicadas de entender, pero Él responde de esa manera. 2:12. Hay. Otro hay, el tercer hay. Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Le está hablando a Babilonia. En este versículo 12 tenemos el tercer ahí. Acá los babilonios son acusados de ser déspotas, inclementes, que construían palacios lujosos por medio del derramamiento de sangre y el trabajo forzoso. Como un incendio que consume todo lo que encuentra a su paso, todos los esfuerzos de ellos serían en vano y sus obras no tendrían valor duradero. Y no duró mucho el imperio. Esta escena nos describe el asesinato y el robo utilizando el crimen y la violencia. Ese era el método que Babilonia estaba utilizando para la destrucción. Ese era el método de la guerra. En este pasaje bíblico tenemos la condenación de Dios para Babilonia y aquella lejana situación del pasado. La podemos aplicar a nuestra propia época. No importa en qué parte del mundo nos encontremos. Es aplicable al pueblo de Dios también. El 13. Mire esta pregunta. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Cuando este hombre, Alejandro el Grande o Magno, se dirigió con inmensos ejércitos hacia el Asia, destruyó una ciudad tras otra, una civilización tras otra. Estamos hablando del Imperio griego. Eso fue lo que más destacó de este famoso personaje, el máximo líder del Imperio griego. Eso fue lo que señaló o hizo destacar a Babilonia también, la nación que aquí se menciona específicamente. 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Les suena este versículo?
¿Perdón? Para el tema de los Está en una alabanza. Una alabanza, ¿qué más? La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Cuándo va a ocurrir esto? En los últimos tiempos, hermano. ¿Cuáles tiempos? Los tiempos ya del reino de Dios. Después en el milenio. Después del milenio, esto va a ser una realidad. O sea, el profeta, bueno, Dios, hablando del profeta, le está mencionando aspectos que van a llegar al periodo de la eternidad. Después de la gran tribulación, después del milenio, la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Jehová. A diferencia de la exaltación egoísta de los caldeos, cuyos esfuerzos eran sin importancia, Dios prometió que la tierra entera reconocería su gloria al quedar establecido su reino milenario. Salmo 72:19 dice, bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Son profecías para los tiempos finales. Sin embargo, están incluidas aquí en el libro de Habacuc. Versículo 15. ¿Qué número de ahí es este? 4. El cuarto, ¿va? 4. ¡Ay! Nuestra sociedad. ¡Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez! La cuarta denuncia, o sea, el cuarto ay, tiene que ver con la ebriedad, ya que Babilonia se aseguró de intoxicar y envenenar a los demás para que se comportaran de manera vergonzosa y para que fueran presa fácil. Como resultado, ellos también serían obligados a beber la copa de la ira de Dios. Los que dan de beber licor a otros tendrán que beber la copa de la ira de Dios y a ser expuestos a la vergüenza pública. Jeremías 49:12 dice, porque así ha dicho Jehová, he aquí que los que no estaban condenados a beber el cáliz, beberán ciertamente. Los que no estaban condenados, finalmente lo van a beber. ¿Y serás tú absuelto del todo? No serás absuelto, sino que ciertamente beberás. Este pasaje de Jeremías se está refiriendo a Edom, o sea, Esaú, pero que tiene aplicación también para todas las personas. Esta borrachera fue un poco diferente a la que se mencionó en el versículo 5. Ahí Dios dijo que el hombre dado al vino era traicionero, en el versículo 5. Pero lo que estaba diciendo aquí era algo realmente trágico. Ay del que da de beber a su prójimo. Es decir, que el alcohol se utilizó como un método para llevar a las personas a cometer actos inmorales que tienen como consecuencia el derrumbamiento de la moralidad. Habacuc no debe de haber sido un popular en Babilonia y tampoco en Jerusalén, a donde había llegado su profecía. Sus habitantes descubrieron que Dios condenaba la embriaguez, pero también juzgaba a aquellos que las inducían y fomentaban. 16. Le dice, te has llenado de deshonra, más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Recordemos que está hablando más sobre Babilonia, ¿va? La vida de un alcohólico es un infierno y afecta a todos aquellos que le rodean. Muchas veces esa condición o esa enfermedad rompe el matrimonio, destruye el hogar, crea situaciones económicas insostenibles y sobre todo provoca un sufrimiento en los hijos que los marcará para toda la vida. Habacuc advirtió en nombre de Dios sobre las consecuencias de ese comportamiento. Cuando habla de serás descubierto, esta es una expresión bastante interesante y que a veces uno no piensa
en qué eso quiere decir, pero dice que esta expresión se refiere al prepucio de la circuncisión, y en el pensamiento hebreo era la vergüenza más grande, porque para ellos la incircuncisión era una evidencia del alejamiento total de Dios. La circuncisión fue muy importante para la preservación física del pueblo de Dios, pero también fue un símbolo de la necesidad de que el corazón fuera limpiado por completo de la enfermedad mortífera del pecado. Dios seleccionó el órgano reproductor para representar la necesidad de limpieza del pecado, porque es el instrumento más indicativo de su depravación, ya que por medio de él el hombre puede reproducir generaciones de pecadores. 17. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitaban. La rapiña es una referencia probable a la explotación implacable de los árboles y los animales para el suministro continuo de materiales de construcción, combustible y alimentos. Esta explotación casi siempre acompañaba sus campañas militares. Los cerros hermosos del Líbano fueron devastados para fines egoístas. Esto también incluye las matanzas indiscriminadas de seres humanos. Podría ser símbolo de Israel y sus habitantes, los cuales fueron conquistados por Nabucodonosor. 18. Hay una pregunta interesante. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? Si ustedes se van dando cuenta, el orden de cómo va presentando los ayes, los lamentos, para sacar una conclusión y llevar el hilo de lo que Dios le está diciendo al profeta, porque es bien interesante. La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Recuérdense que el Salmo 115 habla de esto, ¿va? Pero aquí Habacuc 2:18 también lo aborda de una forma bien interesante. La verdadera raíz del problema era el vacío espiritual o religioso, el no haber conocido al Dios vivo y verdadero, ni haber mantenido una relación personal con él, o como en el caso de Israel, el apartarse de Dios, a pesar de conocerle y haber experimentado su poder, amor y justicia. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y de plata, y no hay espíritu dentro de él. La quinta acusación, o hay, tiene que ver con la idolatría, y pone al descubierto la necedad y la futilidad de seguir a los dioses falsos. La destrucción de los caldeos demostraría la superioridad del Señor sobre todos los dioses. El mayor pecado contra Dios es la idolatría. El sustituir a Dios por cualquier ídolo que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida. Ese es el peor de los pecados, el que más le duele y ofende a Dios. Cuando habla ahí de despiértate y levántate, debemos de comparar el sarcasmo aquí con el que las palabras de Elías a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. En realidad la palabra idolatría también se refiere a todo aquello que ha llegado a ser importante e imprescindible de nuestra vida. Hay muchas personas, por ejemplo, que viven y se desviven por y para el dinero, la acumulación de bienes materiales. La profecía de Habacuc fue cumplida en la decadencia y la desaparición de la nación de Babilonia, porque se mantuvo apartada del Dios vivo y verdadero, que era un pueblo idólatra. Hay muchas personas, hombres y mujeres, que viven solo buscando placer, que en una medida desproporcionada adoran al sexo, las drogas y las relaciones fortuitas. Estos son otros ejemplos de idolatría. 20. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Por eso decíamos que la fortaleza con que empezó hablando Habacuc, que iba a estar ahí como un atalaya, era que estaba en
en el templo. Y aquí lo dice el versículo 20, mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Creemos que se estaba refiriendo al futuro, cuando el Señor regresará por segunda vez a esta tierra, cuando Él ocupe su santo templo. Será entonces cuando toda la tierra se inclinará ante Él. Santo templo es una referencia al cielo y el trono celestial desde el cual gobierna el Señor. También indica la respuesta a las oraciones de aquellos que lo buscan. Calle, a diferencia del silencio de los ídolos, el gobernante soberano del universo ordena a toda la tierra que guarde silencio delante de él. Nadie puede afirmar su independencia de él y todos en la tierra deben adorarlo en su sumisión y humildad. Este silencio de Dios, cuando él dice aquí que calle toda la tierra, quizás fue algo que en la profecía de Juan con respecto al Apocalipsis lo trajo a colación. Y está en Apocalipsis 8:1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Un silencio aterrador, porque lo que venía a continuación eran juicios más severos, en este caso para la tierra en el periodo de la gran tribulación. De manera que Dios le da este mensaje a Habacuc y le responde en este capítulo 2 muchas de sus preguntas y le hace ver algunos antecedentes o algunas situaciones del hombre en la relación con Dios que han sido el problema eterno de las personas en su relación con Dios. Ciertamente, dice, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Muy bien, hemos terminado, hermanos, el capítulo número 2. Nos quedamos para la próxima semana, el miércoles, para iniciar el capítulo número 3 y con ese capítulo estaremos terminando el libro de Habacuc. Dejo el tiempo para las preguntas, para los comentarios, las dudas que tengan.